Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Vamos a continuar con una serie de temas realmente trascendentes e importantes como para clarificar conceptos. Y entonces hoy nos toca el turno de conversar con la doctora María Claudia González Denisel, que es médica pero además es doctora en medicina. Su tema de tesis fue efectos de hormonas esteroides en un modelo animal de enfermedades neurodegenerativas. Sobresaliente. Bueno. Además de otras cosas. El gusto de que esté con nosotros, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Además la gente de IBIME, porque la doctora forma parte del Instituto de Biología y Medicina Experimental, del Departamento de Ciencias Fisiológicas, también de la Facultad de Medicina, en el CONICET. Y hoy el tema de hoy es interesante, ¿no? Es esclerosis lateral amiotrófica, un poco lo que fue la enfermedad que ustedes conocen de Fontana Rosa. Doctora, ¿qué es lo que estamos hablando? Bueno, la esclerosis lateral amiotrófica forma parte de un grupo de enfermedades que se conocen como enfermedades de la motoneurona. La más común es la esclerosis lateral amiotrófica, que se describió en el siglo XIX por un médico francés llamado Charcot. Por lo tanto, en Francia se la conoce también como enfermedad de Charcot. En Estados Unidos se la conoce como enfermedad de Lou Gehrig por un beisbolista famoso del New York Yankees que murió por esta enfermedad. Bueno, y en nuestro país, una persona famosa que padeció esta enfermedad es el señor Fontana Rosa. Exactamente. Sí, que fue deterioro, se vio el deterioro paulatino, ¿no? Que fue muy triste, ¿no? Sí, alrededor de 4 o 5 años tuvo un deterioro lento hasta que él trató de continuar con sus dibujos y sus historietas, digamos, hasta que dijo que su mano ya no le respondía. Entonces tuvo que pedir a sus colaboradores que continuaran con sus dibujos. Correcto. Explíquenos las alternativas de este tipo de enfermedades. Bueno, digamos, ¿de qué se trata cuando hablamos de esclerosis lateral amiotrófica? La esclerosis lateral amiotrófica presenta, como su nombre lo dice, que es una enfermedad de motoneurona, una degeneración de las motoneuronas, que son las neuronas que producen el movimiento. Estas neuronas se ubican en el sistema nervioso central, en la corteza, ¿sí? En la corteza motora, y también en el tronco encefálico, que producen el movimiento de los músculos de la deglución, de los músculos del habla, y a nivel de la médula espinal, que serían las que producen la contracción de los músculos de los miembros. Por lo tanto, cuando se produce la degeneración de estas neuronas, o sea, dejan de funcionar bien, si la degeneración es a predominio de las neuronas que están más que nada en la médula, por ejemplo, se empieza a ver dificultad en la movilidad, debilidad, los músculos se atrofian. Por ejemplo, los músculos de la mano se puede apreciar que están, esto se llama la eminencia tenar, están más delgados, o los músculos interóseos, o sea, del lado dorsal de la mano también se puede ver atrofia. O sea que si uno le evalúa al paciente fuerza muscular, se ve disminuida. Y esto se acompaña en esta enfermedad con degeneración de la neurona que está en la corteza motora, que es la que da la orden, digamos, del movimiento. Cuando hablamos de esclerosis lateral amiotrófica, degeneran ambas, porque existen otras formas que solo degenera la que está en la corteza o solo degenera la que está en la médula espinal. Ahora bien, en los pacientes pueden referir que el comienzo es, por ejemplo, con debilidad en un miembro, u otros pacientes pueden referir que comienzan con alteraciones en la deglución, y en ese caso estarían afectándose ya las motoneuronas que estarían en el tronco cerebral. Una pregunta que yo quiero hacerle respecto de esto en particular es cómo surge, cómo viene esta enfermedad. ¿Es hereditaria? ¿No es hereditaria? ¿Cuáles son cómo llega al individuo? Bueno, en principio la enfermedad tiene una distribución de este tipo. El menor porcentaje de casos se dice que son familiares, o sea que tienen antecedentes familiares las personas, es decir, que hay una mutación en algún gen. En esta última década cada vez se han encontrado cada vez más genes asociados a la degeneración de motoneuronas.
El primero que se descubrió es la mutación en un gen que tiene que ver con una enzima que es antioxidante, que es la superóxido dismutasa. Y actualmente se han agregado otros genes que están en las formas familiares, pero también se ve en las otras formas, que es la mayoría de lo que pasa, digamos, en los enfermos, que son las formas esporádicas. Se llaman esporádicas porque es una enfermedad al azar, donde ahí hay una conjunción de una alteración genética con alteraciones, factores ambientales. Dentro de estos factores, por supuesto, la causa no se sabe, pero se asocia con factores, por ejemplo, tóxicos, con el fumar, por ejemplo, con ingesta de un aminoácido que se llama glutamato, que está, por ejemplo, en la salsa de soja, porque una gran cantidad de glutamato en el sistema nervioso, si bien es bueno, es un neurotransmisor excitatorio, una gran cantidad de glutamato produce excitotoxicidad, puede producir excitotoxicidad, que sería otro de los mecanismos por los cuales está producida esta enfermedad. Ahora, de hecho, en Asia hay una gran cantidad de casos. ¿Hay una edad determinada donde puede aparecer esta enfermedad o en cualquier estadio de la vida? Justamente, es una enfermedad del adulto. Es una enfermedad del adulto. La mayor frecuencia de casos se observa entre los 40 y 60 años, si bien puede aparecer desde los 20 hasta los 90. Es más común en los jóvenes, es más común en el hombre que en la mujer, pero después de la menopausia se iguala la frecuencia entre hombre y mujer, con lo cual eso está hablando también un poquito de la influencia de las hormonas sexuales, que podrían estar influyendo en la predisposición a la enfermedad. De ahí entonces nosotros nos interesó estudiar en el laboratorio la acción de, en principio, una hormona sexual femenina, la progesterona, sobre modelos animales, porque de esta enfermedad, para poder llegar a terapéuticas, si bien existen drogas que mejoran la calidad de vida, se está trabajando todavía en la cura de esta enfermedad. Entonces es muy útil tener modelos animales para poder aplicar distintas terapéuticas. Nosotros trabajamos con progesterona en un modelo animal que se llama ratón Wobbler y vimos que el tratamiento prolongado de meses con progesterona en estos animales mejora, por ejemplo, la capacidad de marcha de estos animales, la fuerza muscular, mejora funciones de la neurona, de la motoneurona, el aspecto de la motoneurona, porque cuando uno histológicamente estudia la motoneurona, también tengo una imagen para mostrarla. Las motoneuronas normalmente tienen un núcleo y son células grandes con sus procesos que se interconectan con otras. Estos serían motoneuronas normales. Sin embargo, en los animales enfermos se ve que estas motoneuronas ya dejan de tener este citoplasma, digamos, homogéneo, sino que empieza a haber estas vacuolas, como si fuera una célula en esponja. Bueno, cuando los tratamos estos animales con progesterona, vemos que el número de neuronas dañadas disminuye. Ahora, yo, a propósito de todo esto, usted mencionó antes, se está estableciendo la posibilidad de curar. Dos preguntas entonces, en una. ¿Es curable? Y fundamentalmente, ¿se puede prevenir? O sea, ¿se puede prevenir? Eventualmente sí se da. ¿Es curable? Bueno, la cuestión es que en los casos de las formas esporádicas, la situación de la enfermedad llega, digamos, de forma inesperada. Pero bueno, dado que se asocia con, por ejemplo, exceso de trabajo en un tipo de músculo en particular. Por ejemplo, hubo casos en futbolistas italianos, donde por un lado se asoció la enfermedad con el exceso de trabajo, porque empieza la debilidad en la pierna, o sea que podría ser que el exceso de trabajo de esa motoneurona que está inervando los músculos de la pierna produzca algo excitotóxico, o también se asoció con los pesticidas que colocan en los campos de fútbol. Entonces, bueno, una forma preventiva sería, bueno, cambiar estos tóxicos de alguna manera, disminuir la ingesta de glutamato en la dieta. Por supuesto, todavía no, como no se sabe la causa, es muy difícil. Claro. Pero ¿y es prevenir. curable? Bueno, y
por supuesto estamos trabajando para que sea curable. O sea, hay una droga que se llama Riluzol que es justamente antiglutamatérgico y prolonga en meses, digamos, la sobrevida de estos pacientes. Por eso sería bueno conseguir otra droga que administrada en conjunto con el Riluzol produzca neuroprotección. Claro, porque es una enfermedad que va a un ritmo realmente muy importante y produce un deterioro en la persona muy grave. Entonces, el dilatar en el tiempo, evidentemente, beneficia por lo menos para la calidad de vida, pero si es curable es recuperar de algún modo al individuo, no son como los otros tipos de esclerosis donde se pierde contacto con la realidad, ¿no? Es decir, este tipo de esclerosis, el hombre no pierde, hombre como individuo, ¿no? El ser humano no pierde contacto con la realidad, sino que no puede estar en la realidad, o sea, no puede compartir las cosas. Este es el esquema. Claro. La idea sería, de hecho, para hacer el diagnóstico hay una cierta cantidad digamos, de definiciones que tienen que seguir los médicos para llegar al diagnóstico, se descartan otras patologías. Entonces hay como lo que se llama el tiempo desde inicio que cuenta el paciente, que empieza a comenzar con la debilidad hasta que se hace el diagnóstico. Eso parecía como tiempo perdido, porque cuanto antes se inicia el tratamiento es mejor. Claro. Que esto puede llegar a ser hasta de 20 meses, porque se descartan otras enfermedades y hasta llegar al diagnóstico es complicado de esta enfermedad. Por eso es importante que se conozca. Bueno, y con respecto a las hormonas, que no solo estamos trabajando con modelos animales, estamos trabajando también, estamos estudiando cómo las hormonas influyen en los pacientes, las hormonas endógenas. Y en este sentido trabajamos con médicos neurólogos del Hospital Ramos Mejía y del Hospital Fernández actualmente, con la doctora Gargiulo, donde estudiamos, por ejemplo, los niveles de testosterona, los niveles de progesterona en los pacientes, y vemos, casualmente asociado a que la enfermedad es más común en los hombres, que los niveles altos de progesterona se asocian a peor evolución en los pacientes, y a la inversa pasa con los niveles altos de progesterona y de hidroepiandrosterona, que es un neuroesteroide, y también es un esteroide producido por la suprarrenal. Entonces estaríamos asociando la progesterona y la dehidroepiandrosterona o la DEA con factores de mejor pronóstico, mientras que la testosterona y otra hormona, que es la hormona del estrés, el cortisol, estarían asociadas con factores de peor pronóstico. Doctora, yo le agradezco pero muchísimo la gentileza de haber venido y haber explicado este tipo de enfermedad, que supongo que el común de la gente no tenía idea de cómo se desarrollaba, y las intenciones que siempre existen, por supuesto, de alcanzar la posibilidad de curarla. Así que muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pero por favor, gracias.